Bienvenido a CreaBits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental, con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola, hola, gente bonita, bienvenidos. Estamos felices de que nos escuchen de nuevo y el episodio de hoy va a tratar de un tema súper fundamental porque los primeros auxilios psicológicos no sabemos cuándo los podemos necesitar, no sabemos cuándo vayamos a aplicar, pero lo cierto es que si estamos en medio del caos, si tenemos una situación, digamos, extrema, conocer esta información va a ser de mucha ayuda. Puedes tú servirle a los demás, ser herramienta para poder marcar diferencia entre lo que está haciendo, la situación que está sucediendo y cómo las personas lo pueden afrontar. Vamos a empezar. El día de hoy estoy acompañada de Oscar Marín y Camilo Cartagena. Hola, colegas, ¿cómo están? Hola Juliet, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Oscar, bienvenido a este nuevo episodio, ¿cómo estás? Hola Camilo, hola Juliet, hola a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por invitarme una vez más a este espacio que siempre me encanta compartir con ustedes. A nosotros también, Oscar, de verdad. Pues empecemos. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Son ese conjunto de técnicas y principios diseñados para ayudar a las personas que están experimentando una crisis emocional o psicológica, pero de forma inmediata. Es decir, su objetivo es proporcionar ese apoyo o alivio temporal a quienes están pasando por una situación de estrés, de trauma, de dificultad emocional. Y bueno, los PAPs se utilizan en esas situaciones como desastres naturales, accidentes, eventos traumáticos o cualquier otra situación en la que la persona o las personas puedan verse afectadas emocionalmente. Esto es tomado de mi voluntariado que realicé con la Cruz Roja en el grupo de apoyo psicosocial. Sí, Oscar, como tú dices, estos primeros auxilios psicológicos nos funcionarían para accidentes, desastres naturales, pero también hay situaciones donde parece como que nos vemos afectados, aunque no sea nosotros mismos. Por ejemplo, en robos, en asaltos, en secuestros, que estemos allí presentes quizás al momento de un infarto, hemorragias, e incluso noticias, por ejemplo, de fallecimiento, de que tú estás en el trabajo y hay una persona que acaba de recibir esa noticia tan sorprendente de acaba de fallecer tu mamá, tu papá. Y claro, no estamos exentos de vivir estas situaciones. Entonces, la finalidad de este episodio, pues, es que estemos informados de quizás qué podemos hacer en una situación como esta. Y para mí, en este punto, es como que podría marcar una gran diferencia. Esa primera ayuda, ese primer contacto que tenga una persona podría marcar una diferencia y podría ser muy clave para el futuro de esa persona afectada. Entonces podría tomar dos caminos, o que esta experiencia no se convierta en algo devastador y que quizás prevenga el desarrollo de síntomas tempranos ya quizás de un trastorno, que desarrolle un trastorno muchísimo más fuerte. Entonces, podríamos hablar del trastorno de estrés postraumático, por ejemplo. O el segundo camino es que esta situación lleve al deterioro de la vida de esa persona, que es justamente allí donde encontramos el sentido de poder ayudar a alguien. Sí, Juliet, precisamente, digamos, es como el objetivo de los PAPs, ¿no? De los primeros auxilios psicológicos, que es proteger a las personas que están en alguna crisis, en alguna emergencia, en algún tema de estos, frente a la posibilidad inminente de algún daño psicológico. Entonces, al momento de nosotros poder prestar la ayuda, poder prestar esos primeros auxilios psicológicos, estamos contribuyendo a la salud mental de los afectados. Digamos que es supremamente importante saber cómo hacerlo y por eso invitamos a todos los que nos escuchan para que pues, nos informemos, para que podamos hacer algún curso,
para que podamos hacer algún diplomado frente al tema, porque como tú lo decías, ¿no? Nadie está exento de que podamos estar en una situación de estas. El tema de los primeros auxilios psicológicos tiene una relevancia y es en el shock que tiene la persona en el momento en que está ante una crisis o algún tipo de emergencia, porque la persona no sabe qué hacer y entonces ahí es donde entra ese primer contacto humano, ese primer apoyo, esa ayuda que serían los PAP para brindar esa, no es un asesoramiento ni es un acompañamiento profesional, es simplemente estar dispuesto a brindarle a la persona esas herramientas o buscar ayuda a esas necesidades que tiene la persona en ese momento. Y por eso es tan importante, porque claro, los PAPs no solo aplican para emergencias, para desastres naturales de gran escala, sino, por ejemplo, cuando una persona se suicida, todo el acontecimiento que hay detrás en el tema familiar, cómo vamos a apoyarlos. Es por eso que es tan importante prepararnos para los PAPs, porque primero no necesitamos ser profesionales en alguna área específica, sí es un entrenamiento que nos va a servir para temas familiares, para imprevistos, pero también para desastres naturales, para emergencias, para urgencias. Sí, la invitación, como Juliet la extiende y Oscar también, a que nos preparemos y nos capacitemos porque será de muchísima ayuda. Bueno, colegas, pues hablemos un poco acerca de qué pretenden los primeros auxilios psicológicos. Para mí es como que, en primera medida, restablecer ese equilibrio emocional. ¿Cómo lo hace? Pues reduciendo la angustia del momento, de la situación, apoyando para que la persona sea capaz de afrontar lo sucedido, disminuir un poco el estrés, porque claro, ha sido sorpresiva la noticia o es algo que nos está llevando a un restablecimiento de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué paso sigo o para dónde voy. Por último, pues conectando con una red de apoyo, ayudándole a buscar esa red de apoyo, esas personas cercanas de las que se pueda, digamos, agarrar. Sí, Juliet, digamos que también algo que pretende los primeros auxilios psicológicos y que por esto es también importante que nos capacitemos y que nosotros adquiramos herramientas o estrategias para el afrontamiento y para la solución de esos eventos difíciles, para la toma de decisiones frente a esos acontecimientos que puedan suceder. Entonces, digamos que también los primeros auxilios psicológicos pretende eso, que nosotros podamos fortalecer esas estrategias de afrontamiento ante las situaciones. Es importante destacar que los PAPs no pueden usarse fuera de la situación de donde está ocurriendo la emergencia, el desastre, porque es ese primer eslabón y debe usarse primero durante las primeras horas. O sea, incluso se habla de que se puede aplicar solo durante las primeras 72 horas. Hay quienes tienen opiniones divididas y dicen que se puede aplicar después, teniendo en cuenta muchos factores, pero es desde la fase de emergencia, desde que se declara, hasta 72 horas, porque al fin y al cabo es cuando las personas están en shock, están más desorientadas. Es muy importante destacar el entorno sociocultural, porque en ese momento en que nosotros entramos a apoyar una situación de emergencia o de catástrofe, debemos dejar de lado nuestras creencias, nuestras culturas, porque nos vamos a enfrentar a personas con percepciones totalmente distintas. Y nosotros estamos para servirles a esas personas, para ser un apoyo, para orientarlas, para ayudarlas en un momento en el cual están desubicadas totalmente. Entonces no podemos entrar a juzgar o criticar, por ejemplo, una persona que en un momento de crisis quiera orar, que quiera buscar un recinto religioso. No le podemos decir, ok, señora, en este momento no tenemos una iglesia, no tenemos un sacerdote, no tenemos nada por el estilo, es en una emergencia. No, hay que orientarla y tratar de ayudar y buscarle un espacio propicio para que ella pueda hacer lo que en ese momento su mente, su cuerpo le están pidiendo que haga. Entonces es muy importante tener en cuenta siempre el tema sociocultural del lugar donde ocurre la emergencia. Es por eso también muy relevante que conozcamos para dónde vamos, cómo funcionan las dinámicas y vayamos preparados, porque las personas van a querer muchas veces respuestas. Habrá otras que ni siquiera quieren, está bien. Bueno, y recordarles que cualquier persona puede aplicar los primeros auxilios psicológicos si se rigen a los lineamientos y pues a las instrucciones que se brindan, porque si llegamos a aplicarlos mal, podríamos estar generando el efecto contrario, no estaríamos ayudando a nadie. Y vamos a la parte importante, ¿cómo se aplican los primeros auxilios psicológicos?
Bien, Juliet, bien, Camilo. Digamos que dentro de la formación que logré obtener en la Cruz Roja, en el GAPS, pues nos dieron unas fases, son 6 fases: contener, calmar, informar, normalizar, consolar, y pues debe haber un cierre y compromisos, que es también la conexión con los profesionales. Ya lo vamos a hablar. Iniciemos con ese primer paso, que es como el contener, todo el tema operativo. Tan pronto llegamos al lugar de la crisis, de la emergencia, de la violencia, del desastre, y es, pues, primero que todo, presentarme, ¿sí? Digamos, si estamos en una comunidad grande, pues poder hacerme a los líderes de la comunidad, saber qué sucedió, comenzar a hacer como esa barrera de contención ante el evento como tal. Es decir, si hay medios de comunicación, pues alejarlos un poco; si hay personas que están allí observando e interfiriendo un poco con la ayuda, también pues pedirles como el espacio, hacer como esa barrera de contención del evento como tal. Lo mismo sucede si estamos en la casa y hay una crisis, pues lo mismo, las personas que entran en una exacerbación emocional, pues debemos también alejarlas, llevarlas a otra habitación. Es decir, esto puede aplicarse en los diferentes escenarios donde pueda suceder. ¿Sí? Preguntar las necesidades, es decir, ¿qué sucede? ¿Qué puedo ayudar? ¿Sí? ¿Cómo te puedo ayudar en estos momentos? Es organizar ese escenario un poco, porque cuando suceden las crisis, los desastres, las emergencias, las violencias, siempre hay un desorden total, pues porque todo el mundo está como lo decía Camilo, en shock. Todo el mundo está para un lado, para el otro, no saben qué hacer. Entonces, nosotros como agentes externos podemos llegar y comenzar a organizar ese escenario, mirar las necesidades, preguntar las necesidades, cómo puedo ayudar, qué necesitan, comenzar a ordenar todo ese caos en el que se está en ese momento. Mira que a veces son personas cercanas, como dices, si es en un entorno familiar, pero si no, si es una persona con la que no tenemos confianza o con la que no conocemos de nada, es muy importante preguntarle si quiere hablar o si te permite hablar. Entonces, tú le explicas lo que quieres ayudar y cómo pretendo quizás ayudarte. Y obviamente es muy importante que de cierta manera garanticemos como la privacidad, de que lo que tú me vayas a decir, si es algo que no quieres que contemos o que digamos, me lo puedes decir claramente. Quiero que esto quede en privado, tú y yo, como para dar ese ambiente también de confianza. Es súper importante también manejar un tono de voz más bien calmado. Regularnos un poco también nosotros. Creo que podría ser muy fundamental. Es importante eso que mencionas, el momento de preguntar. Hay personas que a lo mejor no quieren hablar, están en un mutismo por el evento, por el acontecimiento, pero solamente con el hecho de presentarnos: mira, voy a llevarte a este lugar para que podamos tranquilizarnos. Está bien, no hables, pero pues te voy a acompañar y vamos a estar allí un momento, vamos a alejarnos un poco de eso. Sí, vamos a explicar un poco la ayuda que va a prestar. Así la persona pues no desea hablar, pero pues nosotros sí podemos hacer algunas acciones para contener ese evento. Frente a este tema del primer contacto que vamos a tener con las personas, y como lo decía Juliet, es importante regularnos mucho porque, claro, estamos ante una catástrofe, frente a una situación compleja, emergencia o lo que sea, y eso puede generar que nosotros también nos sintamos de alguna u otra forma impactados emocionalmente, pero hay que tener muy en cuenta que nosotros vamos de apoyo, nosotros vamos a ser contenedores emocionales de esas personas, entonces no podemos llegar desbordados. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Incluso también en ese afán de querer ayudar, es importante no prometerles cosas que no se van a poder cumplir. Hay que ser muy claros con la información, con las personas que permitan que uno les aplique los PAPs, y definitivamente ser, dentro de esa misma conciencia, ser muy responsables con la información que vamos a manejar, y reitero, no prometer absolutamente nada que no se pueda cumplir, porque la confianza que están depositando en nosotros se puede ver seriamente afectada. Bien, allí entonces ya pasamos como a la segunda fase, que es el calmar. ¿Sí? El calmar es aplicar como ya esos conocimientos que nosotros podemos tener frente a las diferentes etapas del desarrollo. Es decir, jugar con los niños, llevar a los ancianos a un lugar donde puedan estar más cómodos,
hablar con los afectados directos, pero allí es importante preguntar, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer? Sucede muchas veces que llegamos al evento y entonces en mi imaginario yo creo que la persona necesita X cosa y no. Tenemos que dejar nuestras concepciones, nuestras percepciones a un lado y basarnos netamente en cómo poder calmar esa situación con los afectados directos, bajo las necesidades de ellos, no bajo las necesidades que yo puedo intuir o que yo pienso que puedan necesitar. De esta forma, entonces, comenzamos ya a tener un poco más de control frente al escenario, de orden en el evento traumático y podemos comenzar a llevar a esa calma momentánea mientras llegan también la ayuda profesional o los grupos de apoyo. Esto que estás diciendo, Oscar, es muy importante, incluso el tema del reconocimiento del entorno. O sea, supongamos que ya se llega, o sea, ya está en la emergencia en curso, ya hay mucho más personal, ya están los entes encargados al frente de la situación y yo llegué como apoyo. Es muy importante primero conocer cómo está distribuido todo, tener el conocimiento claro, porque cuando uno se acerque a la persona, ofrecer la ayuda, la orientación y la acepte, como tú dijiste, lo que yo creo que necesita no es necesariamente lo que la persona quiere o necesita en ese momento. Y entonces cosas tan básicas como dónde puede ir a hidratarse, dónde puede conseguir un alimento, dónde están los baños, cosas tan esenciales que yo no puedo acercarme a ofrecerle una ayuda, me pregunta y yo esté perdido. Antes de entrar en la intervención, reconocer un poco el entorno en el cual estoy. Yo considero que también no solamente cuestiones así ambientales, sino también entraría a ver la necesidad de algún medicamento. Si tiene alguna enfermedad donde necesite su medicamento cada cierto tiempo, es imprescindible cubrir esa necesidad. Claro, estamos hablando ya del tema de catástrofes, desastres naturales o temas por el estilo, pero quizás si se trata de un evento más de crisis momentánea, ¿podría esta persona contar con alguien que le supla esa necesidad? Incluso no solo de si cuenta con la persona para el medicamento, sino también tratar de involucrar, o sea, tratar de contactar su círculo familiar o de amistades cercanas para que sepan la situación que está y reagruparlos con su círculo social, porque, bueno, es sumamente importante por las necesidades que las personas vayan a tener en ese momento. Entonces, en el mismo impacto, en el mismo shock en el que están, se van a enfocar en cosas que para la persona que está de pronto atendiendo la situación de la emergencia pueden pasar desapercibidas, pero puede que la persona esté diciendo como, hey, tengo a mi hija en el colegio y quién la va a ir a recoger. Dame el número de tu esposo, de tu familiar más cercano, nos contactamos con él para que vaya, empezar a darle soluciones porque al fin y al cabo lo que muchas personas van a querer es a ese círculo primario alrededor de ellos o por lo menos que sepan qué es lo que está aconteciendo alrededor de ellos. Listo, una vez tenemos la contención del evento, ya estamos calmando un poco la situación con toda esta ayuda que podemos prestar. Llega el momento de informar y esto pues quiere decir hablar con los afectados, de dar toda la información frente a lo que pasó, a lo que pasará en ese momento de informar si ellos necesitan contactarse con alguien más externo, si se necesita llamar a grupo de emergencias, si se necesita contactar con familiares, es decir, toda la información que ellos necesiten, que requieran o a quienes nosotros podamos ayudar a informar lo que sucede, se debe hacer en este momento, ya cuando la situación está, digamos, un poco controlada, contenida y calmada, podemos ya entonces pasar a informar. Necesitamos, digamos, en los desastres naturales, necesitamos llamar y contactar, no, mira, fulanito de tal está bien, no le pasó nada, estamos en tal lugar. Es decir, sí, contactar con los familiares porque es lo primero que puede suceder, ¿no? Que los familiares no sepan qué pasa, qué sucedió, si están bien, si no están bien. Entonces, poder ayudar a informar a su red de apoyo, a la gente que ellos consideren. Y lo mismo, dar toda la información de lo que pasó. Entonces, mira, pues sucedió esto, pasó esto y va a venir esto. ¿Sí? Digamos, si hay una muerte de un familiar, como lo decías tú al inicio, pueda que le den la noticia de que se le murió el familiar,
es el momento, después de contenerlo, de calmarlo un poco, entonces se le informa, pues mira, sucedió esto, tienes que ser consciente que vas a pasar por estas etapas en tu duelo, a lo mejor ahorita estés en negación, etcétera. Así como dar toda esta información, y por eso también es importante entrenarnos para poder brindar la información pertinente. Tú nombraste ahora al final algo que me parece importante destacar y es la orientación a la persona de lo que está sucediendo. Porque aquí la palabra clave de los PAP es el shock en el que está la persona. Incluso puede que en esa situación en la que está inmersa no sea consciente de lo que está pasando alrededor de ella, del evento en el que está inmersa. Entonces es muy importante dentro de esa misma contención emocional que se está abordando con la persona, hacerle una orientación en el tiempo y en el espacio en el que está y contándole de una forma muy tranquila, porque la voz y la forma en la que yo diga las cosas va a transmitirle, lo ideal sería tranquilidad y calma de lo que está pasando en su entorno para que sea consciente de lo que está sucediendo, porque por el mismo shock puede que esté desubicada totalmente. Otra de las fases es normalizar lo que está sucediendo y es justamente llevar a comprender a esta persona que como se está sintiendo ahora mismo por la situación que está pasando es totalmente normal. Cualquier otra persona se sentiría igual en ese momento. Su reacción es totalmente normal ante tal noticia, ante tal sorpresa, ante tal realidad que va a tener que afrontar en ese momento. Bien, Juliet, es cierto y muy acertado lo que tú nos comentas, porque sobre todo, digamos, en el tema de duelo, puede suceder que la persona en esos momentos no sienta los deseos de llorar o no sienta la tristeza inmediata de la muerte de su familiar. Y sucede cuando tenemos algún shock emocional muy fuerte, como por ejemplo, lleva a un caso extremo, la mamá abre la puerta y encuentra a su hijo que se ha quitado la vida. Es un shock supremamente impresionante, es muy fuerte, ¿sí? Y entonces tendemos a caer, ay, pero mírela tan tranquila, no llora, no siente nada, pero es su proceso y es el proceso individual de cada uno. Es normal que en cierto tiempo a lo mejor ella no haya procesado lo que está sucediendo. Por consiguiente, no va a llorar, puede hasta reír en su funeral, porque no ha procesado todo eso. Y por eso, pues, es importante, digamos, también el acompañamiento psicológico posterior, que ya vamos a ese punto. Pero es normalizar, ¿sí? Bueno, lo que pasa y lo que estás sintiendo es normal en este momento, ¿sí? Que no llores, que no sientas tristeza, que estés como si nada, ¿sí? O a lo mejor que estés desbordada en llanto, que estés muy triste, que sientas que no puedes más, es natural, son reacciones naturales y normales ante un evento como esto, ante una crisis, desastre, emergencia, violencia. Entonces es llevar a la persona a comprender que, bueno, no debe angustiarse porque no estás llorando, ¿sí? O no debe angustiarse porque estás llorando demasiado. Es natural, es la reacción natural que podemos tener ante cualquiera de nosotros, puede tener esa reacción diversas. Si cada uno de nosotros tiene una reacción totalmente diferente ante esas situaciones. Yo creo que la palabra clave acá es la no invalidación de los sentimientos ni las emociones de las demás personas. Y como tú lo dices, o sea, todos reaccionamos de maneras distintas. Incluso yo puedo tener conciencia de cómo abordo y enfrento o afronto un duelo o alguna situación que me genere un malestar significativo como una pérdida, pero es muy diferente porque hasta que no experimentamos un shock, cómo descubrimos cómo enfrentarnos a esas cosas que nos toman por sorpresa. Tú dijiste algo, el tema de la risa. Hay personas que aún sintiendo mucho dolor, pero en su inconsciente todavía no traen a la realidad lo que les está pasando y pueden entrar en un episodio de risa y la gente puede tomarlos por locos, como personas que no sienten lo que está sucediendo, pero realmente es ante el shock que está aconteciendo su mecanismo de respuesta. Entonces es muy importante no invalidar las respuestas emocionales que tienen las personas. Sí, Camilo, muy cierto. Y bueno, les cuento que, bueno, una vez hemos contenido, calmado, hemos informado, hemos normalizado también y validado las emociones, ya digamos que podemos llegar al momento del consuelo,
que es el momento de poder tener un espacio, digamos, si las personas tienen alguna espiritualidad, entonces es como ese momento de conectar con la espiritualidad, conectar con las redes de apoyo, conectar con los amigos, comenzar a hallar palabras de aliento, ¿sí? Comenzar a tener este momento ya para el consuelo. Entonces, una vez logramos tener como todo lo externo de una u otra forma en orden, manejado bien, controlado, calmado, contenido, ya podemos centrarnos en el interior de cada uno de los afectados. Repito, el espacio de la espiritualidad, el contacto con las redes de apoyo, allí está bien, digamos, permitir la expresión verbal de las personas, que podamos llegar a ese consuelo y que podamos acompañar ese momento de expresión también y de consolar a los afectados. Yo siento que esta fase va más como hacia ese restablecimiento emocional, como facilitar que la persona pueda comunicar realmente lo que siente y permitírselo, por supuesto, de que saque todo lo que está sintiendo. Esta parte la llevaría a una mejor adaptación de la situación, a una adaptación muchísimo más rápida de quizás empezar a aceptar lo que está sucediendo. Y bueno, ya como final o como cierre de esos primeros auxilios psicológicos, recordemos que es el primer auxilio, es la primera ayuda que va a recibir las personas o la persona o las personas que están en ese momento en el evento traumático. Y ya, pues es la fase del cierre, ¿sí? En esta fase, pues se da información a los grupos de apoyo, como la Cruz Roja o si tienen algún otro grupo de apoyo que pueda atender la situación, pues se les hace entrega de los casos, dejar conectadas a las personas con sus redes de apoyo, es decir, cerciorarnos de que en realidad sus redes de apoyo pues ya están informadas, que están en contacto, que ya vienen, bueno, etcétera. Como lo decía Camilo, prometer lo que no podemos cumplir y pues bueno, tampoco lo que se puede cumplir, sino simplemente informar. No debemos prometer absolutamente nada, si así lo podamos cumplir o no. No prometamos, simplemente informemos, brindemos toda la ayuda, brindemos toda la orientación, demos los contactos, demos las soluciones, pero no prometamos nada. Ya una vez, pues se hace como este cierre de nosotros, que hacemos la entrega a los grupos de acompañamiento, a los profesionales, pues ya viene todo el tema de la evaluación que nosotros como profesionales de la salud mental o profesionales médicos, pues comenzaremos a realizar. Pero digamos que hasta allí es a donde llegaría esos primeros auxilios psicológicos. Incluso dentro de ese cierre, también hay que hacerle entender a la persona que va a haber una serie de necesidades que tal vez no va a querer suplir o que no va a tener a sentir la necesidad de suplirlas, pero que es importante que sea consciente de que necesita hacerlo, tales como comida, bebida, porque aunque su cuerpo no le esté pidiendo alimentación ni agua, pues tiene que estar comiendo, estarse hidratando precisamente para que no vaya a tener más inconvenientes en su salud. También hacerle entender, porque claro, un evento de esta envergadura seguramente va a ocasionar que la persona genere un episodio de estrés, que si se puede llegar a prolongar en el tiempo, pues le puede generar un estrés agudo y luego un estrés postraumático, y hacerle ver y entender que pueda que no tenga sueño, es necesario que busque los espacios para descansar, así no duerma, porque el cuerpo lo necesita, que haga esa conciencia de las necesidades que tiene y que debe suplir, porque si no va a tener una afectación ya mucho mayor a nivel de salud. Sí, y dentro de esto que estás diciendo, Camilo, es como fomentar que se comprometa, que se centre en él mismo, en la persona en sí, y que pueda ser independiente, de que no necesita de nadie más, sino que él por sí mismo debe de llevar a cabo para poder mejorar en el proceso. Y para terminar, vamos con nuestras cápsulas vitamina. A ver qué nos tienes, Camilo. Bueno, antes de dar las cápsulas vitamina, sí me parece importante volver a destacar la relevancia que tiene que realicemos este curso.
seamos de medios de salud o seamos personas de común o profesionales de otras áreas, no interesa porque siempre va a ser bien recibido y va a ser necesario ante cualquier situación de urgencia o de emergencia. Una de ellas, que fue, por ejemplo, donde yo lo realicé, que es la Universidad Autónoma de Barcelona, a través de Coursera pueden inscribirse y, bueno, si quieren tener un certificado lo pagan y si no, pues lo hacen de manera gratuita. Dentro de las cápsulas vitamina vamos a ver con lo que no se debe hacer y con lo que sí se debe hacer en una situación de aplicación de los PAPs. En el contacto y la presentación, en el primer momento en el que nos acercamos a una persona por primera vez que está en una situación vulnerable, tenemos que evitar ciertas conductas y actitudes que, aparte de ser mal recibidas por las personas, pueden agravar el estado en el que se encuentran. Entonces, concretamente, no ser intrusivos, no hacer comentarios que sean insustanciales o no tratar de avasallar a las personas que están en ese momento en shock. Lo que sí se debe hacer cuando se va a hacer ese primer abordaje es presentarnos, situarnos de tal forma que no resulte violento ni intrusivo para la persona, evitar el contacto físico, usar un tono de voz muy tranquilo y muy pausado, preguntarle sus necesidades y actuar en función de las necesidades que la persona plantee y no de lo que yo crea que necesita. En la recogida de la información es muy importante no trivializar las necesidades de las víctimas, no dar consejos, no gritar y no menospreciar la opinión de la víctima. Pero sí debemos hablar de forma pausada, explorar las necesidades, clarificar informaciones, ordenar las prioridades, atender esas necesidades en función de los recursos que haya disponibles en el momento, intentar que sea la propia persona la que exponga las soluciones a lo que está sucediendo. En la asistencia práctica, lo que no se debe hacer es menospreciar las necesidades de la persona, ningunear las creencias o las religiones de la persona, no dejar a la persona con esa sensación de desamparo. Por el contrario, lo que se debe hacer es dar una información práctica, respetar las creencias y las religiones de las personas, dar pautas de autocuidado, anticipar la información práctica y útil en la que quizás las personas no son conscientes todavía. En las pautas de afrontamiento, lo que no se debe hacer es decir que no pasa nada, decir que ahora todo lo que tiene que hacer es ser fuerte y valiente, trivializar la emergencia, amenazar a la víctima con enfermedades o patologías. Lo que sí debemos es, como se habló en el podcast, es normalizarlo, darle pautas de autocuidado, despatologizar, explicar patrones de reacciones normales en las próximas horas o días, que es normal. Y ya en la cuestión de las conexiones con los servicios externos, entonces hay una serie de conductas que se deben evitar, como irse sin despedirse, dar la sensación de que la persona era una carga para nosotros, no dejar una conexión con esa red de salud pública, dejar a la víctima o a la persona sola, desatendida, antes de que llegue una red de apoyo social o un relevo de nosotros. Y en cambio lo que sí tenemos que hacer es dejar a la víctima conectada con la red de salud pública, dar las pautas para que pueda pedir ayuda y dejar un número de contacto en caso de una emergencia o una crisis. Muy importantes, Camilo, y muchas gracias por prácticamente resumir en pocas palabras todo lo que hemos dicho aquí. Así que, colegas, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir con ustedes este tema. Espero verlos pronto. Muchísimas gracias, Juliet. Muchísimas gracias, Camilo, por hacerme parte de este espacio. Siempre, como lo dije al comienzo, es maravilloso compartir con ustedes. Y también aprendo muchísimo de ustedes y de los temas que nosotros tratamos aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos en un nuevo tema, en un nuevo espacio, en otro momento. Oscar, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que nos sigamos encontrando en estos espacios para poder seguir hablando sobre salud mental. Juliet, te deseo una muy buena semana, a todos los oyentes una feliz semana y nos vemos en un próximo episodio. Gente bonita, muchas gracias por escucharnos. Recuerden, por favor, comentarnos qué les ha parecido este episodio. Crea el hábito de escucharnos. Somos Creabits.